Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no pasará. El rico llegó mas su oro se fue, se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también mas la muerte le había fijado su honor. Y el ángel abriendo los libros no halló nada en su amor. Con llanto y ruego, los perdidos sus cuentas darán. Clamarán, orarán, pero tarde será. Orarán, pero tarde será. Vino el moralismo del juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron, hicieron moral profesión. Y el alma que daba la excusa, hoy no otro día mejor. Halló que por siglos eternos sufría por su gran error. Con llanto y ruego entonces sus cuentas darán. Llamarán humildes, orarán, pero tarde será. Clamarán,
Buenos días para todos los hermanos, muchas bendiciones. Una vez más con ustedes, su amigo Luis Bejarano. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, un tema que es relevante y que es de mucho cuidado, el tema sobre el juicio investigador, pero más que todo está centrado en los libros del cielo. Entonces, como decía el himno, vamos a, vamos a presentar un tema y, y vamos a fraccionarlo en dos partes. Hoy vamos a dar la primera parte y en el siguiente tema vamos a dar la segunda parte y tiene que ver con los libros del cielo. Siempre hemos hablado acerca del juicio investigador. Hemos hablado de que existen tres juicios. El juicio investigador, ¿ya? El juicio en el milenio de verificación y el juicio final al llegar al trono blanco. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuáles libros se van a usar en el cielo? ¿Cuáles libros se van a usar en el cielo? Entonces, vamos a analizar este tema tan interesante que es, lo he titulado así, los 8 libros del cielo. Para poder estudiar estos temas, se ha requerido mucho tiempo de oración, de investigación, eh, motivación, porque a veces uno estudia, no entiende, y a veces hay diferentes presentaciones, mucha humildad, mucha investigación. Siempre hemos hablado acerca de los libros del cielo, como el libro de la vida, como el libro de las memorias, el libro de los pecados. Pero aquí el título dice que los 8 libros del cielo. ¿Cuántos son? Son 2, son 3, son 4. Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 7, porque es el número perfecto. ¿Cuántos libros realmente llevan el control en el cielo acerca del plan de redención? Hemos analizado el juicio investigador, hemos analizado el santuario, el tabernáculo, y hemos hablado acerca de los pasos que hay dentro del santuario. Dentro del santuario encontramos 7 pasos, pero nos queremos centrar en 2 pasos fundamentales, que son el altar del holocausto o el altar del sacrificio, que está en el atrio o en el patio, que tiene 4 cuernos. Tiene 4 cuernos. Entonces, esos 4 cuernos, encontramos aquí que el altar del sacrificio tenía 2 varillas para poderlo tomar entre 4 personas y tiene 4 cuernos en sus extremos, un cuerno en cada extremo, en cada esquina. Pero en el altar del incensario encontramos también que este altar de incensario, a diferencia del otro, porque este es todo en oro, el otro es todo en bronce, entonces encontramos que tiene también 4 cuernos. Y en eso queremos centrarnos en la temática que iniciaremos hoy. Quiero iniciar con un texto bíblico conocido, pero que lo he tomado como parte central de esta temática. Y es Zacarías capítulo 5, versos 1 al 4. Leyéndolo en Reina Valera 60 y muchas versiones,
Dice un título que dice El rollo volante. Dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Le dijo el ángel. Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo. ¿Cuánto? 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Se estima que un codo en la antigüedad estaba en 45 centímetros. Podríamos decir que si tenía 20 codos, estamos hablando de un promedio de 9 metros de largo por unos casi 5 metros de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito en un rollo, como está de un lado del rollo, y esta parte es importante, como está de un lado del rollo, o sea que estaba escrito, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está en el otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Yahvé de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces aquí podemos ya empezar la narración que tiene que ver con estos escritos. ¿Por qué no se habla de libros? Se habla de rollos, porque antiguamente no habían libros, habían rollos, manuscritos escritos en cuero, escritos en papiro y conservados por muchos años en lugares secretos, para que no se fueran a dañar y para que no se fueran a adulterar, para que no se fueran de pronto a usurpar o llevárselos del lugar, porque siempre estos textos sagrados tienen quienes quieren hacerle daño. Pero lo que me llama la atención es que en un extremo del libro, ya, están las maldiciones que salen sobre toda la faz de la tierra, ya. Y en el otro extremo, ya, ahí está, sigue anunciando otros, otros actos que están siendo registrados. Aquí ya podemos notar que hay un registro que se lleva allí y que fue presentado al profeta en aquel entonces para que él tuviera en cuenta que sí hay registros. Pero el espíritu de profecía, en palabras de vida del gran maestro, nos narra algo acerca de los libros del cielo y toma un texto bíblico. El texto bíblico es casi parecido al que acabamos de leer, pero este texto bíblico está ya en Daniel 7:10. Dice que un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero cuando el juez se sienta, dice que hay unos libros que fueron abiertos, pero ¿cuántos libros fueron abiertos? ¿Y de qué juicio está hablando? Vamos a ver. Como la Biblia menciona el juicio investigador, o que hay un juicio entre el trono blanco y que hay un juicio y juicio y juicio, es muy curioso, es muy bueno tener en cuenta que hay que tener un orden, porque así lo declara 1 Corintios 14:40,
hágase todo decentemente y con orden. Continuamos leyendo. Dice en Conflicto de los Siglos, en la página 533 y 535, menciona lo siguiente. Es necesario aclarar que el profeta observa libros en la visión, los rollos de cuero, papiros y tabletas de arcilla que eran muy usados en su época. Eso significa que si el profeta hubiese vivido en nuestra época, hubiese hablado de computadoras ya o teléfonos inteligentes, no podemos asegurar con exactitud cómo y en qué lleva un registro Dios. Esto es importante. No podemos asegurar, dice la profecía, pero él lo lleva al contexto de nosotros y lo coloca como rollos, lo coloca como libros, o se traduce mejor como libros, ¿verdad? Pero realmente allá los libros utilizarán rollos de piel de animales. Allá no hay muerte. Ahora, lo que debemos asegurar es que Dios registra todo por el bien de sí mismo y de su creación, no porque es necesario registrarlo para no olvidarse, sino por sus criaturas que necesitan saberlo. Así que deberíamos considerar estos libros de Daniel 7, 10 como un símbolo del método divino de guardar información a cualquiera que sea. Teniendo en cuenta esto, proseguimos, ¿ya? Y entonces, aquí está el pasaje donde se encuentra. Continúa diciendo, en otro pasaje de la Epístola de Profecía, el libro de la vida, donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Dios. ¿Dónde se registra? En el libro de la vida. Otro libro que se registra aquí es el libro de la memoria o el libro de memoria, un registro de las buenas obras de los santos. Y un tercer libro es un registro de los pecados de los hombres, el libro de la vida. ¿Ya? Bueno, entonces aquí encontramos a continuación que iniciamos analizando lo que tiene que ver con el libro de la vida. Eso significa que vamos a analizar estos 3 libros. ¿Cuáles libros? Pero el título dice que son 8 libros. ¿Y dónde están esos 8 libros? Hoy vamos a ver 3 libros. Y vamos a ver si podemos continuar con algunos otros libros. Vamos a ver el libro de la vida. Conflicto de los siglos, página 534. Dice, hablando del libro de la vida, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en los cielos. En el libro de Lucas, capítulo 10, verso 20. El apóstol Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida, según Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí vuelve a mencionar el libro. Hay veces que dice los libros y en otras ocasiones dice el libro. Daniel 12:1 habla del libro. Y Juan dice en el libro de Apocalipsis o Revelación, que solo entrarán en la ciudad de Dios, dice que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora dice que es el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida y el libro de la vida del Cordero son el mismo. Vamos a ver. Esto está registrado en Conflicto de los Siglos, página 534. B.
Ahora nos viene hablando de un segundo libro, que es el libro de las memorias, o el libro de memoria, o el libro de las buenas obras. Delante de Dios está escrito un libro de memoria. ¿Delante de dónde? Delante de Dios, delante del trono, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Yahvé. Aquí dice Jehová, o Jehová, como está traducido, y de los que piensan en su nombre, según Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. No los borres. ¿De dónde? Del libro. Nehemías 13:14. En el libro de la memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. O sea, ahí está vigente. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra tierna, compasión, está fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Qué impresionante. O sea, que aquí el salmista sabía que existía este libro. Ya habla de ese libro. Conflicto de los siglos, página 575. Y luego nos hablamos ahora acerca de un tercer libro, el libro de los pecados. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, según Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día de juicio. Esto quiere decir que todo acto de un ser humano, todo movimiento, todo pensamiento, toda actitud, toda buena obra, serán registrados en sus respectivos libros. No todos serán registrados en el mismo libro. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque todo es registrado por el ángel acompañante, a quien le fue asignado, según el libro de la historia de la redención. Aquí estamos leyendo Mateo 12, 36 y 37. Porque desde el momento en que un ser humano nace, llega al vientre de su madre, le es asignado su ángel acompañante, exclusivo para él. Pero si hay otro ser viviente que está viniendo a este mundo, ¿será el mismo ángel? No. Cada ser humano que viene a este mundo será asignado un ángel desde el momento que nace hasta el momento que muere. Así mismo lo hace Satanás. Así que nosotros tenemos dos ángeles. Uno que nos acusa y otro que nos ayuda. Pero el que nos ayuda todo lo registra. Sigue diciendo: los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro finalmente, pues Dios sacará a luz todas las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Primera de Corintios 4:5. He aquí que esto está escrito delante de mí. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente dice Yahvé. Isaías capítulo 65, versos 6 y 7. Entonces, hemos analizado tres libros, ¿verdad? Que los hemos respaldado con la escritura y los hemos respaldado con el espíritu de profecía. Después de los 1000 años se clasifica como si. Vamos a ver esto que es muy interesante.
y está hablando después de los 1000 años. Cuando habla después de los 1000 años, pregunto yo, y si alguien quiere opinar o ayudarme aquí al estudio que tenemos acá, después de los 1000 años, ¿de qué juicios se está hablando? Recordemos que hay 3 juicios. Está el juicio que clasifica a los salvados para la venida de nuestro Salvador, para que los que estén muertos en Cristo, o sea, que estén registrados en el libro de la vida, muertos en él, seamos transformados o sean transformados, y que los que estén o estemos vivos para su venida, ya, seamos transformados, mientras que los otros son ¿qué? Resucitados de las tumbas o donde haya muerto, sean las aguas, sean los aires, o lo que, como de la forma que haya quedado, el Señor lo levantará a la vida para estar 1000 años con él. Pero viene un segundo juicio, que es el juicio de verificación durante el milenio. Entonces, en el juicio investigador, que inició en 1844, el 22 de octubre de 1844, y que terminará con el juicio de los vivos, iniciando con el juicio de los muertos y terminando con el juicio de los vivos. Ese juicio, ¿cómo se llama? Es el juicio investigador, ¿ya? Donde se verifica todo desde el primer acto de pecado cometido en la tierra hasta que se cierre la gracia. Y durante los 1000 años está el juicio de verificación. Pero ¿por qué hay 3 tipos de juicio? ¿Será que el Señor necesita revisar 3 veces, no sea que se haya equivocado? De ninguna manera, sino porque en el primer juicio, que es en el sexto milenio, el segundo juicio es en el séptimo milenio y el tercer juicio es en el octavo milenio. Qué interesante. Es decir, que cada milenio hay un juicio consecutivo. En el primer juicio es en el final del sexto milenio. El segundo juicio es al final, es en el segundo milenio, al inicio, y el tercer juicio es en el octavo milenio. Pero ¿de dónde saca eso, hermano Bejarano? De la Biblia. En la Biblia está todo eso. Qué interesante. Pero fíjate que aquí va a hablarnos ahora del juicio final. O sea, si hay un juicio final, es que hay un juicio inicial. Entonces, resumimos. Juicio número 1, o primer juicio, juicio investigador. ¿Quiénes están presentes allí? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Las primicias que resucitaron con Mashiach, Jesús, cuando él resucitó de las tumbas, Mateo 27, 51, 52 y 53, nos dice que muchos resucitaron de la tumba después de la resurrección y aparecieron a muchos. Pero Mashiach se los llevó para presentárselo al Padre como primicias. En el juicio hay representaciones de todos los mundos, de todas las jerarquías, para que presencien que es un justo juicio y verdadero. Pero nosotros no estamos allí, ni van a estar los perdidos, ni tampoco Satanás, ni tampoco va a estar los ángeles caídos. Pero el Señor quiere que el juicio sea presenciado por todos los seres pensantes del universo. Pero en este juicio, en el primer juicio, no están todos los seres pensantes del universo. Es decir, que tienen raciocinio. Por eso se requiere un segundo juicio. Y es el juicio de verificación en el milenio, porque allí vamos a llegar y vamos a tener preguntas. Señor, y mi mamá. Señor, y aquel hombre que yo vi allí, que era un desastre, porque está aquí. Y aquel que era un santo no está aquí.
entonces se abren los libros de nuevo para que todo ser humano salvado sea resucitado, transformado, verifiquemos. Por eso el Señor dice que toda lágrima será enjuagada de los ojos de ellos. Porque qué felicidad podríamos tener de no ver a nuestros seres queridos allí, o de ver seres que pensábamos que no estaban y estaban allí. Es necesario hacer una verificación, no por los que ya estuvieron en el primer juicio, porque ellos ya tienen claro todo, ni por el creador del universo, porque él no necesita ese tipo de juicio. Él ya sabe quién se salva y quién se pierde, sino porque llegamos y los redimidos no sabemos cómo fue el juicio que se hizo allí en el proceso del cielo. Y el tercer juicio será para los que se condenen, que es en el octavo milenio. ¿Por qué? Porque los que están condenados resucitan y son engañados cuando se presentan allí en el capítulo 20 de Apocalipsis, que Satanás los reúne a God y Magog, figurativamente los guerreros, para ir contra esa nueva Jerusalén que acaba de descender en el monte, al monte de los olivos, que se convierte en un valle grande al norte y al sur, según Zacarías 14:4. Y entonces hay un tercer juicio, para mostrarle a aquellos que no estuvieron ni en el primer juicio, ni en el segundo juicio, ni en el tercer juicio. No porque se haga otro juicio, sino que ya son juicios de verificación. Es decir, el primer juicio es de verificación. El primer juicio es de verificación, pero para todos los representantes del universo. El segundo juicio también es de verificación, porque ya en la mente del Señor él ya sabe quién se salva y quién se pierde. Y el tercer juicio también es de verificación. Claro que sí, pero para diferentes entidades. Ahora, ¿para quién será el juicio final? Para todos los que acaban de resucitar en el octavo milenio, al comenzar el octavo milenio, porque dice Apocalipsis 20 que cuando los 1000 años se cumplan, entonces los muertos resucitarán, los perdidos. Y aquí entonces se abre un escenario que es el escenario que se denomina, el escenario que se denomina ya el juicio final ante el gran trono blanco. Por eso dice, después de los 1000 años se clasifica. ¿Qué se va a clasificar? Al comenzar una visión de la fase ejecutiva del juicio al final de los 1000 años, ¿por qué se llama juicio final? Verificación porque se va a verificar los que se perdieron, pero también se llama fase ejecutiva, porque se van a ejecutar. ¿Quiénes? Los condenados. Ya, al final de los 1000 años. ¿Cuáles 1000 años? Al final del milenio. Y si es al final del milenio es porque está comenzando un octavo milenio, porque al finalizar un milenio comienza otro. Es decir, que es al octavo milenio, según este dato del espíritu de profecía. Ya. Bueno, se hace la siguiente clasificación. ¿Cuál es la clasificación que se hace de estos libros? Allí van a estar presentes el libro de la vida, que registra las buenas obras de los santos. Ah, pero los santos no fueron registrados en el primer juicio. ¿Y por qué se abre el libro allí? Porque ahora todos los perdidos van a decir, ay, aquello porque se salvaron. Porque el Señor va a ser un escenario, dice el Espíritu de Profecía, que sale allí por el piso número 12 de la Nueva Jerusalén que acaba de descender. Y entonces da un discurso. Y el discurso es un resumen de Adán hasta el final de los tiempos. Cuando habla del final de los tiempos, es al final de los 6000 años. Y es en ese discurso, aún quedan dudas, y por eso es necesario abrir el libro
para mostrar por qué los santos se salvaron. Ya no para juzgar, para saber, para escribirlos, sino que ya están salvados, pero ahora se verifica. Y se abre un segundo libro, que es el libro de la muerte, que consigna las malas obras de los impenitentes. O sea, para explicar por qué se van a perder. Y se abre un tercer libro, que es el libro de los estatutos. ¿El libro de qué? De los estatutos. La Biblia según cuyas normas los hombres son juzgados. ¿Son juzgados por qué? Por los estatutos establecidos en Moisés. Ahora, ¿qué diferencia hay entre mandamientos escritos de piedra y estatutos? Los estatutos es la amplitud o la explicación en detalle de los 10 mandamientos. Esos son los estatutos. O sea, se abren los estatutos, porque si abren los 10 mandamientos, va a decir, pero es que eso no se entendió. Entonces, los estatutos es una amplitud en detalle de los 10 mandamientos para entenderlo mejor. Eso fue lo que hizo Moisés en el libro, explicarlos en amplitud. Esos estatutos sí fueron escritos en el libro de Moisés, pero los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿cuáles son los 3 libros que se abren allí en el cielo para el juicio final? El libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de los estatutos. Ahí donde está el libro de las memorias. Interesante, ¿verdad? Aquí estamos mirando que ya hay otros libros. Sigue diciendo, después que los santos hayan sido transformados en inmortales, arrebatados, o sea, hace un resumen anterior, arrebatados con Jesús, está hablando de su segunda venida, después que hayan recibido sus arpas, sus mantos y sus coronas, y hayan entrado en la ciudad, ¿hayan entrado qué? En la ciudad. O sea que vamos a entrar en la ciudad. Bueno, se dice aquí. Y hayan entrado en la ciudad, se sentarán en el juicio con Jesús. Serán abiertos el libro. ¿Cuáles son los libros que serán abiertos? Serán abiertos el libro de la vida. Uy, el libro de la vida. El libro de la muerte. El libro de la vida lleva anotadas las buenas acciones de los santos. Y el de la muerte contiene las malas acciones de los impíos. Estos libros son comparados con el de los estatutos, o sea, la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, y de acuerdo con ello son juzgados los hombres. Ya, aquí está el pasaje. Entonces, mirando esto, encontramos nosotros que hay un orden en el cielo y que realmente hay unos libros que se abren allí, tanto para el juicio investigador, que fue la última parte que leímos, como para el juicio final, que son otros libros. ¿Notan ustedes que no son los mismos libros? Algunos son los mismos, pero hay unos que no son iguales. Entonces, esos libros son los que encontramos nosotros consignados precisamente aquí en el santuario. Y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Los libros del cielo, ¿cuántos son? 3, 4. Hemos entendido que son 3 o que son 4. Cuando nosotros miramos en el santuario, encontramos que hablamos de 7 pasos, pero que nos íbamos a centrar específicamente ¿en dónde? En 2 altares. En el altar del holocausto, sacrificio, que tiene un mueble que contiene 4 cuernos. Y cada cuerno, cuando el sacerdote mataba al cordero, ¿verdad?, untaba la sangre de los 4 cuernos. ¿De cuáles 4 cuernos? De los 4 cuernos que están en el altar del holocausto. Y cuando él seguía allí por la menorá, el candelabro, los panes de la proposición, es decir, que habían 12 panes, el trono del norte, que lo representa, y el altar de oro, del incensario,
encontramos que hay con otros 4 cuernos. Entonces, si nosotros sumamos cuántos cuernos hay, encontramos que hay 8 cuernos. Ustedes que han estudiado saben que es así. 4 cuernos en el primer altar, que es el del sacrificio, que es el altar de bronce, mientras que el otro altar ya no es de bronce, sino que es de oro. Hay otros 4 cuernos, y tanto los primeros 4 como los segundos 4, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote pasaba allí, ya estamos hablando de una vez al año, entonces estos cuernos eran untados con sangre del cordero que representaba a Mashiach. Ahora, cómo se llaman esos libros que representa cada cuerno? El primer cuerno lo representa la biografía personal. Y vamos a dar un avance aquí sobre esto. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 1, dice que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de los altares. ¿Dónde? En el cuerno del altar, ¿no? En los cuernos de los, en plural, de los altares. Eso significa que entonces la sangre era colocada en todos los cuernos de los altares. Sí, señora, ahí lo dice. Volvemos a leerlo. Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, o sea, en el ser humano. Y en los cuernos de los altares, en los cuernos. ¿Y cuántos cuernos hay? 8. Eso significa que esa sangre ya tenía que pasar por el proceso de los 8 libros, es decir, de los 8 cuernos. Entonces, el primer cuerno nos representa la biografía personal. ¿Qué explica el primer libro? Habla acerca de la biografía personal. Es decir, que la biografía personal es el registro del cielo cuando un ser humano viene a este mundo y se registra. Hay que registrarlo. ¿Sabían ustedes que cuando un niño nace van y lo registran en una notaría, verdad? Ya. Y después de un tiempo, entonces le dan un documento y finalmente cuando llega a su edad adulta, edad mayor, no de mayores, sino de los 18 años, ya cuando es un ciudadano, porque hay varias etapas hasta llegar a los ciudadanos, esa persona cuando nace, lo primero que hace es que van y lo registran. Hoy día le toman el registro apenas nace. Ese libro se llama el libro de la biografía personal. Ahí, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso lo vamos a ver con detalle. Vamos a mencionar los 8 libros y después vamos a ver en dónde están, en qué parte de la Biblia está cada uno de esos 8 libros. Y luego lo vamos a ver en el Espíritu de Profecía. No lo habla con detalle el Espíritu de Profecía, pero lo menciona. Entonces, el primer libro que representa el primer cuerno se llama el libro de la biografía personal. El segundo se le llama el libro de los pecados. Bueno, eso sí es conocido ya, ¿no? El tercer libro que menciona se llama el libro de la memoria, que ya también lo encontramos en la Biblia. Y el cuarto libro se llama el libro de las buenas obras. ¿Es que no son iguales? Biografía, pecados, memoria y buenas obras. El libro de las memorias. Ahora, ¿qué se registra en cada uno de estos libros? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Luego me aparece otro libro que se llama el libro de la ley de la libertad. No suena como a Santiago, ¿verdad? Pero ¿dónde está ese libro? En la Biblia. Bueno, vamos a ver. Y después sigue el libro de la vida del Cordero. ¿Cuál es el libro de la vida del Cordero? Hoy lo leímos, ¿verdad? Y luego sigue este otro libro que se llama el libro de la muerte, que lo mencionamos en el Espíritu de Profecía. Y finalmente
está el libro de la verdad. ¿Ya? Por eso dice la Biblia, por la verdad murió Jesucristo. Ese es otro libro, el libro de la verdad. Entonces, ya nos queda por ver dónde está el respaldo escritural de esos 8 libros. El libro de la biografía personal, vamos a alertar un poquito hoy, para que ustedes no queden con la incógnita, pero vamos a analizar los 8 libros. Dice el libro de la biografía, el libro de la vida, el tercer libro, el libro de la memoria. Iremos a analizar el cuarto libro, el libro de los pecados, con sus textos bíblicos. Estaremos viendo el libro de la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de la libertad, porque es la misma ley de libertad, los 10 mandamientos la misma. El sexto libro que vamos a estar analizando se llama el libro de Dios, la Biblia, o sea, la Biblia general, porque no es lo mismo los 2 tablas de piedra que el contenido de las escrituras y el proceso del plan de salvación. Son 2 cosas diferentes, ¿ya? Y estaremos viendo también el libro de la muerte, y por último estaremos viendo el libro de las buenas obras. Hoy vamos a llegar a un libro que nunca casi lo hemos mencionado. Hemos mencionado el libro de las memorias, ya, el libro de los pecados, el libro de la vida o el libro del Cordero, que es el mismo. Pero vamos a dar un pincelazo y vamos a analizar, los que quieran leer en sus Biblias, cada versión lo explica diferente, pero es como sinónimos, pero con el mismo contenido. Algunas Biblias están mejor traducidas. Y vamos a analizar, vamos a llegar hoy hasta el primer libro. Se llama el libro de la biografía personal. ¿Qué dice el Salmo 139, 16? Dice, mi embrión lo veían tus ojos, mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. ¿Escritos todos qué? En tu libro. Es decir, que todo estaba registrado en el libro. La anatomía de ese ser humano, de cualquier ser humano, está registrado, los ojos, los miembros, los órganos, todo estaban ¿qué? Previstos. Previsto es que antes que naciese ya estaba registrado allí. Es decir, hay que registrarlo porque van a ser Luis Bejarano dentro de 20 años, dentro de 50 años. Estaba previsto el nacimiento de ese ser. Entonces ya estaba registrado. ¿Qué estaba registrado en este libro? El diseño, el propósito, aquí iba a venir, los talentos, todo estaba registrado en el libro, ¿ya? Se dice, mi embrión lo veían tus ojos. O sea, mi embrión lo veían tus ojos. ¿Qué es un embrión? Mis días estaban previstos, escritos todos en tu libro, sin faltar uno. O sea, todo estaba fríamente calculado. Todo estaba profetizado. Es decir, que sí está. Y dice, los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Conflicto de los siglos, página 400. Y vamos a dar hasta aquí hoy para continuar en el siguiente tema, porque esto se está poniendo interesante. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta temática de hoy y el siguiente tema será muy interesante. Bueno, oramos, damos gracias porque cada día encontramos más revelación de tu palabra y más revelación que fue profetizado en el Espíritu de profecía, Señor. Damos gracias por este día de vida y pedimos tu bendición y tu compañía en tu Hijo amado, Yahshua Mashiach. Amén.